Por un lado, para empezar puntuales, creo que me escuchan bien y me ven bien. Bueno, pues voy a empezar, ¿sí? Me presento con ustedes, soy la doctora Claudia Fuentes Plancarte, yo soy geriatra, ¿sí? Me derivé de medicina interna y también hago cuidados paliativos y alivio al dolor. Actualmente trabajo solamente en mi práctica privada, ¿sí? Para a lo mejor algunos que no sepan, pues la geriatría es la especialidad que trata a todos los adultos mayores de 60 años. ¿Sí? ¿Me ayudan con la siguiente presentación, por favor? Ok. No sé, acá está. Ok. Nosotros, en la presentación del día de hoy vamos a tratar acerca de cómo cuidar a un paciente posquirúrgico que sea un adulto mayor. Entonces vamos a ver estos puntos en la agenda. ¿Quién se considera un adulto mayor? ¿Cómo se define el posquirúrgico? Las complicaciones clínicas, creo que, tanto dentro del hospital como fuera, las complicaciones también y las recomendaciones en general. Entonces, si hablamos de la introducción, pues todos tenemos cercanos, los papás, los abuelos, etcétera, y tenemos una clasificación, los adultos maduros arriba de 45 a 59 años. Tenemos aquí en México también el programa de 60 y más, ¿no? Tenemos 15.1 millones de personas arriba de 60 años en México y más de 12% de la población total son adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Pues todos vamos para allá. La cuestión aquí es cómo vamos a llegar, la calidad de vida más que la cantidad de años, ¿ok? Entonces, pues esta es la clasificación. En cuanto a la distribución aquí en México, pues de acuerdo al INEGI, si vemos aquí esta tabla de hombres y mujeres, pues estamos casi a la par, ¿sí? Un poquito más acá los hombres, pero nuestro mayor rango estamos entre 60 y 69 años. El rango de los pacientes más frecuentes que yo veo en mi consulta es 80 a 85 años. Los más jóvenes, para mí, mis pacientes jóvenes tienen 60 años. He tenido pacientes de 100, 105 años, ¿sí? Y es bien importante aquí recalcar que no caigamos en el edadismo, ¿no? Clasificar a este paciente como ya está grande, pues ya no lo vamos a operar, ya no le vamos a hacer un cateterismo, no le vamos a poner un marcapasos, no vamos a hacer una debridación de alguna úlcera, porque realmente dentro de la valoración preoperatoria, pues lo que vamos a checar es que no tenga alguna arritmia o que no tenga algún descontrol del ritmo, pero el paciente se puede operar sin ningún problema. Bueno, en la cuestión del posquirúrgico se define el periodo de tiempo entre la cirugía y hasta la recuperación completa del paciente. Esto es bien importante porque muchas veces pensamos que salió del hospital y ya terminó el periodo posquirúrgico o que ya terminó 15 o 30 días y ya terminó, y la verdad es que no. Es hasta que el paciente esté recuperado al 100% y se recupere a sus actividades de la vida diaria, ¿ok? Que puede llegar hasta 30 días. Claro, tenemos una clasificación del inmediato en las primeras 24 a 48 horas, que más que nada aquí es donde tenemos que estar muy al pendiente de los efectos de la anestesia, cuando el paciente tiene náusea o tiene un poco de dolor o se siente mareado o tiene escalofríos. Y el inmediato y el mediato que son arriba de las 72 horas. Aquí es donde estamos más pegados al hospital, todo el equipo. El geriatra, el cirujano, el anestesiólogo, etcétera. Yo en mi práctica privada pues veo pacientes en consultorio, veo pacientes en domicilio para los que no se pueden movilizar, veo pacientes en casas de descanso, veo pacientes en hospital, ¿no? Me piden interconsultas porque doctora se fracturó la cadera, doctora vamos a operarlo de esto, entonces hacemos la valoración preoperatoria y le damos todo el seguimiento. Entonces, no se alcanzan a ver aquí los iconos, no sé si puedan hacer algo en la cuestión técnica, pero bueno, acá es el sangrado, el dolor, la infección, la inflamación y la funcionalidad. Sí, esto es en lo que más nos vamos a enfocar en la cuestión inmediata, ¿sí? Muchas gracias por la cuestión técnica. Entonces, vamos a ir abordando cada uno de los temas.
Bueno, ahora ya se puso el otro color, no se preocupen. En la cuestión del sangrado, pues es esperado en las primeras 24 a 48 horas, estamos de acuerdo. Pero tenemos que cuantificar los egresos tanto en los mililitros, en los drenes, ¿no? Si estamos cambiando compresas o pañales para evitar una pérdida importante de sangre. Y hay que hacer un control, obviamente, con hemoglobina, con hematocrito sérico. Podemos tener una paciente que se ingresa por una fractura de cadera, me comenta el traumatólogo, ¿sabes qué? Sangró 500 mililitros. Ah, perfecto, le hacemos una hemoglobina de control y de entrar con 15 gramos, ahora está con 7, ¿no? Y el paciente ya está con 90-60, ya está con diaforesis, ya está entrando a un tipo de choque, pues ahí hay que echar mano de todo nuestro conocimiento, se le transfunde sangre, se le aplica hierro, se le ponen fluidos, porque son cirugías que sangran bastante y el paciente lo siente, el paciente se desmaya. Por ejemplo, la semana pasada operamos una paciente así, me pidió la interconsulta, pero la paciente le bajó el oxígeno, son muchas complicaciones y dentro de todo esto lo más común o el síndrome geriátrico más importante pues es el síndrome de caídas, ¿no? La fractura de cadera, que de ahí se vienen derivando muchos otros temas. Entonces, comentamos que podría requerir transfusión sanguínea, esta paciente requirió un paquete y la reposición de hierro intravenoso. Hay un nuevo hierro, digamos, la carboximaltosa, que no nos da tantos efectos secundarios como antes. ¿Se acuerdan que estábamos pegados al paciente todo el tiempo, que no hiciera algún efecto secundario, que no le diera algún rash por el hierro? Aplicando este nuevo podemos subir hasta 2 gramos de hemoglobina sin tener que transfundirlo. ¿Okay? Ahora, el siguiente punto es el dolor. Todos conocemos la escala visual análoga de EVA. Me voy a acercar un poco más acá. Tenemos por colores, ¿no? Tenemos para los pacientes que pueden leer sin ningún problema o para los que les podemos poner caritas. Hay pacientes que su escolaridad tenemos que adaptarnos a ellas, entonces le podemos decir, dime en qué color estás del dolor, ¿no? ¿Estás en el azulito o estás en el rojo? O de plano, si ya lo vemos que se está retorciendo de dolor, pues estamos en un EVA de 10. Y entonces ahí tenemos que hacer una cuestión más intensiva en la cuestión del dolor. Bueno, el dolor se inicia el tratamiento desde el intraoperatorio, ¿sí? Muchas veces los pacientes ya salen con su bombita en la espalda y es más fácil modular la cuestión del tratamiento. Que precisamente el siguiente punto es la anestesia multimodal, es decir, usamos tratamiento intravenoso, pero también en parches, pero también tomado, pero también podemos ponerlo directamente desde el bloqueo y recordar tratar de usar la mínima dosis de opioides, ¿no? de morfina, porque sí pueden causar bastantes efectos secundarios, es muy bueno para controlar el dolor, pero la náusea, el vómito y el estreñimiento muchas veces se contraponen y el paciente termina, digamos, con otros síntomas y sin mencionar la cuestión de la adicción, ¿sí? Yo veo muchos pacientes en la ribera de Ajijic, de Chapala, los pacientes extranjeros que viven allá, y pues todos ellos están acostumbrados a tomar codeína, buprenorfina, etcétera, y vienen, pues, dicen aquí son el paraíso, ¿no? México, denme morfina y codeína sin ningún problema. La cuestión aquí es que también, ya, pues, yo tengo, por el diplomado que hice de cuidados paliativos y alivio al dolor, un recetario especial con un código de barras, ¿no? Para poder prescribir estos medicamentos. Y pues ves cómo sufren por el síndrome de abstinencia más que por el dolor, ¿no? Dicen, es que me duele la muñeca, me acaban de operar, y llega manejando una motocicleta y cargando el casco. Entonces, pues es allí la incongruencia. Tenemos que evaluar al paciente de forma integral, todo desde que entra al consultorio. Bueno, vamos a hablar ahora de los antibióticos, ¿ok? Entonces, es muy importante hacer la profilaxis preoperatoria. Se ha demostrado que si se le pone una dosis de antibiótico al paciente desde antes de ingresar al antibiótico, les va muchísimo mejor, ¿sí? Se controla mejor la cuestión infecciosa. También hacer los cultivos perioperatorios es bastante beneficioso. Por ejemplo, esta es un cultivo de una úlcera por presión de una paciente que operamos hace 10 días porque se cayó y pues se le hizo una úlcera sacra, ¿no? Entonces, esta era una úlcera pequeñita, se hizo más profunda, se hizo más grande, se infectó, olía feo, se tuvo que pasar a quirófano y entonces ahí ya se le tomaron las muestras y salieron 2 gérmenes de Escherichia coli y
Enterococcus fecalis, y bueno, acá están las R's de resistencias y las S de sensibilidad, ¿no? Muchos de los antibióticos pues ya son multiresistentes, entonces tenemos que tener mucho cuidado. De nada sirve que le pongamos, por ejemplo, penicilina o cualquier antibiótico, digamos, de los fáciles, si no le va a hacer ningún efecto. El paciente, al contrario, va a empeorar. Y por eso en esta paciente fue importante hacer la debridación quirúrgica para que primero los antibióticos pudieran hacer efecto. Entonces, completar el esquema final. Es bien común que, bueno, se recetan durante 7, 14 días y pues ya me tomé 3, ya me tomé 5 días, con eso es más que suficiente. Pues no, la estás haciendo un daño también a tu cuerpo o al de tu paciente si no lo incentivas a que se tome el tratamiento completo. La resistencia a los antibióticos, que es un problema de salud pública mundial, no nada más aquí en México, ¿no? Por eso ya también son controladas estas recetas. Y nos impide la capacidad de controlar las enfermedades infectocontagiosas, aumentando la mortalidad. Realmente que fallezcan pacientes por cuestiones infecciosas en nuestra era ya no debería de ser. O sea, contamos con todas las herramientas, antibióticos, cultivos, etcétera, para poder hacer esto. Desafortunadamente, hace un mes me llegó a una consulta, me dice la paciente, ¿sabes qué, doctora? Pues mi paciente, mi esposo acaba de fallecer porque pues tenía una úlcera en el dedito y la verdad es que nunca se lo pudieron curar. Digo, la verdad es que me quedé sin palabras y ella también tenía una porque era diabética, ¿no? Entonces digo, o sea, la falta de control en general, ¿no? El control de la glucosa, todo lo que tenemos que ver. En cuanto a la funcionalidad, se me dieron también acá en la cuestión técnica, por favor. Bueno, es la independencia, me voy a acercar. Gracias, la recuperación, la seguridad y la confianza. ¿Por qué están entrelazadas? Porque una se relaciona con otra y viceversa, ¿sí? Entonces, es lo vamos a ver más adelante, pero el paciente que, por ejemplo, se cae, el síndrome de caídas. Entonces, luego el paciente le da miedo moverse porque se puede volver a caer, pero eso genera más inseguridad, más sarcopenia, tiene menos fuerza y entonces con mayor seguridad se va a volver a caer, ¿no? Tenemos que incentivarlo a que se muevan. Tengo pacientes que gastan un dineral, sus familiares, en una prótesis de cadera y nunca se vuelven a mover, ya con la prótesis puesta. Es incongruente, ¿sí? Porque les da miedo volverse a caer. Bueno, este tema es bien interesante, el delirio o el delirium, que se puede presentar normalmente en las primeras 24 horas en el postquirúrgico o incluso si el paciente no se opera. ¿Okay? El simple hecho de cambiarlo de lugar al paciente, de estar en su casa siempre y luego cambiarlo a una habitación de hospital o llevarlo a una casa de descanso, eso va a hacer que le dé delirio. ¿Cuáles son las implicaciones? Es de un inciso, bueno, es agudo, digamos. Puede estar bien y a la media hora le vuelves a pasar visita y el paciente ya está viendo animalitos y ya está viendo personas y ya está viendo otras cosas, ¿sí? Es de un momento a otro. Hay unos cambios en la alerta, una desorganización en el pensamiento, tienen incoherencias, piensan que están en su rancho donde nacieron, piensan que están platicando con personas que ya fallecieron, están desorientados en el tiempo y en el espacio, tienen alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia, ¿no? Duermen todo el día y toda la noche están despiertos. Y sobre todo si van saliendo de alguna cirugía, pues la cuestión de la anestesia también nos implica toda esta situación. Entonces ahorita vamos a ver el tratamiento. Tienen alucinaciones y agitación física. He tenido pacientes que muerden a sus familiares, que los golpean, los escupen, se quitan la venoclisis, tal cual en las películas. Y cuando los logras sacar del delirio, son las personas más tranquilas y dulces que puedas encontrar, pero se convierten en otras personas totalmente diferentes y nunca se acuerdan de eso, ¿no? A veces sus familiares los graban y les enseñan los videos y pues no lo pueden creer. Como ven aquí la lista, y no me voy a quedar en esta mucho tiempo, hay factores precipitantes que son muchísimos, ¿no? Depresión, demencia, úlceras, inactividad, pobre estado funcional. Yo creo que nosotros como médicos no nos cansamos de decir, haz ejercicio y come bien. O sea, esto es la base de todo. Ojalá hubiera una pastilla que ya con eso controlas tu peso y entonces tienes adecuado tono muscular y entonces eso hace que veas mejor, etcétera, ¿no? Y los factores predisponentes, o sea, con esto el paciente ya viene, pero si a esto le agregas esto, que bajó el oxígeno, que tiene una infección, que lo operaron, que está malnutrido, que tiene estreñimiento, que no duerme bien, lo pasamos a la terapia intensiva,
tiene todo a su favor o en su contra para que le dé delirium a este paciente. Entonces, aquí es donde los cirujanos desde el inicio nos piden la interconsulta y ya saben, ¿sabes qué? A ella o a él le va a dar delirium, tiene 75 años. Desde el día 1, por favor, quiero que me lo controles, la presión, la glucosa, que esté durmiendo bien, que no tenga dolor, que no tenga estreñimiento y le damos el seguimiento durante toda la hospitalización. Si me dan otra vez con lo técnico, por favor. Tenemos acá los factores para que los dé delirium, que es la luz. Es bien común que yo entro a la habitación y entonces, o tendrán algún familiar ustedes, están las cortinas cerradas, las luces apagadas, la tele apagada, el paciente dormido y es la 1 de la tarde. Y luego llegas a pasar visita otra vez a las 10 de la noche y el paciente tiene fiesta ahí, ¿no? Y están todos los familiares pasando la visita y dices, bueno, a ver, sentido común, ¿no? Como si fuera la rutina de un bebé de 6 meses. Tienen que seguir esa rutina y en el día tienen que estar las ventanas abiertas, las luces prendidas, una buena iluminación. Hay muchos hospitales que tienen terrazas, abrirlos, sacarlos. No tienen que estar el paciente las 24 horas en la cama. O sea, puede pasar, yo les pongo las indicaciones tal cual, así anoto el omeprazol, anoto, tiene que bajar de 10 de la mañana a 1 de la tarde a un reposet y de 4 de la tarde a las 7 de la tarde otra vez al reposet y tiene que caminar y tiene que bajar al baño. O me hablan las enfermeras, es que esta paciente pues no puede bajar al baño, ¿no? Y yo, ¿pero por qué no? Pues porque está deshidratada. No, pues con mayor razón, ¿no? O sea, si no la mueves, entonces le da estreñimiento, entonces le da el delirio y luego todo lo demás. Bueno, el sueño que ya lo platicamos, la retención urinaria es bien frecuente, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces me dicen, ¿sabes qué, doctora? Tiene pues todo el día que no moja el pañal. ¿Cómo? Sí, pues toda la mañana. O se le pone una sonda y se ve que no se ha cuantificado nada en la bolsa recolectora. Entonces ya haces una maniobra y se identifica ahí que tiene retención aguda de orina. Y al hacer la maniobra, pues sacas 2 litros, 2000 mililitros de orina, ¿no? Claro, con la técnica adecuada para que no haya algún tipo de sangrado. La cuestión aquí es que el adulto mayor es tan frágil que cualquiera de todas estas situaciones que hemos comentado, con una sola de ellas les da el delirium. Entonces ahora sumen las 20, pues obviamente tienes la receta perfecta, ¿ok? El estreñimiento, por eso es bien importante que coman bien, que tomen suficientes líquidos, que caminen. No preguntas cuántos vasos o litros de agua tomas al día y se quedan pensando. Dicen 3. Y yo, ¿3 litros? No, 3 vasos o 3 traguitos. Nada más cada que me tengo que tomar las medicinas. Pues obviamente es muy poquito, ¿sí? Y los fármacos no se digan. Tengo una diapositiva especial de eso, de todos los efectos secundarios que causan. ¿Cómo lo podemos prevenir? Con los lentes oftálmicos. Si tienen un paciente que le van a hacer algún procedimiento, aunque esté en la habitación del hospital, llévenle sus lentes para ver. Es importante que él pueda ver la tele, que pueda ver a sus familiares, que pueda ver sus caras, porque por eso les da el delirium, ¿ok? Los auxiliares auditivos. Yo, por ejemplo, me bajo a su nivel, les hablo con tono claro, así como estoy hablando. A lo mejor me quito el cubrebocas si es seguro para que me puedan leer los labios y me puedan entender, pero muchas veces los pacientes no lo pueden entender porque no traen sus aparatitos para escuchar, ¿no? Algunas veces es porque la moda y porque qué va a decir el vecino, ya estoy viejito y me puse aparatitos para escuchar, pero bueno, es incentivarlos a que se los pongan. La deambulación temprana es movilizarlos en cuanto se pueda, así sea, por ejemplo, se le puso una prótesis de cadera, dependiendo si fue cementada, no cementada, de qué tipo fue. Hay muchas que al día siguiente el paciente ya puede y ya debe de estar deambulando, ¿sí? No es que tiene que estar un mes postrado y luego usar muletas. Y la hidratación, que es fundamental, tanto la intravenosa que ponemos en los fluidos como la que es vía oral. Y todo esto también nos condiciona la náusea y el vómito. Normalmente afecta al 3% de los pacientes prequirúrgicos. Los opioides, que son todos los medicamentos del tipo de la morfina, que actúan a nivel central y visceral, nos afectan esta cuestión porque causan estreñimiento. Entonces, si ustedes recetan algún tipo de, aunque sea un tramadol, tiene que ir de la mano siempre con un laxante, porque les va a causar estreñimiento este tipo de medicamentos, ¿sí? Y luego el paciente pues ya va a tener tanto náusea, pero también va a tener dolor, porque ya no se va a tomar el analgésico. El tiempo y el tipo de anestesia, ¿sí? Entre más corta sea el tiempo quirúrgico, pues mejor.
Si es una cirugía de vía aérea superior o gastroesofágica, obviamente le va a dar más náusea y más vómito porque van a tener sangrado en la parte superior y eso les va a causar incomodidad y no van a querer comer. Y bueno, la terapia antiemética modal, que ahorita vamos a platicar de eso, nos ayuda mucho porque no nada más es darle, por ejemplo, una metoclopramida o un ondansetron. Se pueden dar muchísimos medicamentos, que está aquí toda la lista, no nos vamos a quedar aquí mucho tiempo en ellos, pero solo para que sepan que hay muchas formas de administrar los medicamentos, tanto intravenosa como vía oral, como otras cuestiones. Ahora, el soporte nutricional. Bueno, Aquí voy a tomar un momento para leerles tal cual lo que viene. Dice, malnutrición prequirúrgica aumenta la morbimortalidad en cirugía gastrointestinal. Esto es bien importante. Por ejemplo, un paciente con una banda gástrica. Es muy frecuente que tengan complicaciones y que entonces ahora nos pasemos al otro lado y ahora estén con malnutrición, ya no reabsorben todos los nutrientes, ¿no? De pesar quizá 120 kilos, ahora pesan 80, pero ya están con una malnutrición marcada, ya tienen vómito, ya tienen diarrea, ya tienen déficits de vitamina D, de vitamina B, ¿sí? Entonces tienen que ir de la mano de una nutrióloga clínica. Prolonga la estancia hospitalaria, ¿no? El paciente no quiere comer y entonces hay que ponerle una sonda nasogástrica o hay que ponerle una alimentación enteral forzada, otro tipo de alimentación y eso prolonga su tiempo en el hospital y pues a fin de cuentas también sale más caro para los pacientes y para los familiares. ¿Qué pasa? Doctora, mi paciente no quiere comer. Ok, le damos alimentación, doctora, el paciente lo vomitó. Es que ahora tiene náusea, pero también tiene estreñimiento y ¿sabes qué? Es que ahora no ha evacuado y ahora ya le dio una úlcera por presión porque no se movilizó y ahora ya tiene delirio y todo se va relacionando. Restablecer la vía oral tan pronto sea posible. Cuando sale de la cirugía, ya pasaron un par de horas, si el paciente tolera la vía oral, iniciar así sea con dieta de líquidos claros. Evitar precisamente la malnutrición proteico-calórica, evitar el síndrome de realimentación. Esto pasa cuando el paciente ya tiene varios días sin alimentación al 100% y, por ejemplo, se le pone alguna sonda para alimentarlo a su 100% de su requerimiento y es contraproducente, ¿ok? Entonces tiene que hacer todo poco a poco. Se puede dar la alimentación intravenosa, se puede dar una alimentación directamente en un catéter central, por ejemplo, y entonces eso vamos a hacer primero que no se malnutra, ¿sí? No vamos a aumentar su peso en los primeros días, es evitar que no pierda los electrolitos y todos los macronutrientes. Preferir la alimentación alta en proteína y fibra y baja en grasa, ¿sí? Y valorar la ingesta del requerimiento nutricional del 50 al 75%. Es muy común que llegas, ves la charola del paciente y pues nada más se comió la gelatina y un poquito de jugo, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de qué porcentaje de la alimentación de la charola se está comiendo. Y aquí tenemos diferentes tipos de alimentación, tanto la enteral como la parenteral. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una pacientita que tiene una sondita en la nariz, pero también se puede poner una directamente a la porción distal del esófago, una gastrostomía, o si es de este tipo y es parenteral, pues podemos poner un catéter central o un periférico o un PIC y con eso podemos alimentar al paciente sin problema. Tengo pacientes que se llevan este tipo de alimentación porque a su casa, porque tuvieron un evento vascular cerebral, no pueden deglutir y de alguna forma los tenemos que alimentar. Entonces se llevan su gastrostomía y por ahí los familiares le están pasando que hicimos hoy caldito de pollo, pues lo molemos y se lo pasamos. Que mañana vamos a hacer albóndigas, lo molemos y se lo pasamos. O sea, una alimentación artesanal, no tienen que ser precisamente las bolsas de alimentación preparadas para cada paciente. Y también se pueden llevar el catéter PIC, el catéter largo y por ahí con la ayuda de la nutrición clínica los podemos estar ayudando en lo que hacen la rehabilitación de la deglución, la rehabilitación física para que puedan volver a deglutir y comer por ellos mismos. Del estreñimiento, bueno, acá tenemos varios agentes que nos pueden ayudar, o sea, están los osmóticos, los estimulantes, los lubricantes. Tengo pacientes que ellos, por ejemplo, se ponen un supositorio, pero también toman senócidos, pero también toman Contumax, pero ya se hicieron un enema y la cuestión es que hasta que haces una colonoscopía ves que tienen divertículos, ves que tienen allí otra situación. Entonces, no el hecho de que el paciente diga, es que tengo toda la vida siendo estreñido, significa que se le tienen que seguir dando todo este tipo de medicamentos. Hay que identificar qué es lo que está pasando.
Probablemente sea tan sencillo que no toma más que un vaso de agua al día o que no se mueve porque está todo el día solo y viendo la tele. Entonces, con que le des agua y lo incites a caminar o a hacer rehabilitación física, con eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, el tratamiento del estreñimiento, que esté bien hidratado, que deambule, la alimentación, sus horarios que sean adecuados, que sean altos en fibra y que se esté cambiando de posición. Por ejemplo, simplemente la libertad de darle al paciente de bajar y sentarse en el sanitario, eso le va a ayudar mucho para que su intestino se pueda mover. Me dicen, no, es que me obligan a hacer en el cómodo, ¿no? O en el incómodo, en el hospital, pues no, o en el pañal. No, no, van a ser pacientes, por ejemplo, de 80 años que tienen su pudor y que no van a querer evacuar de esa forma, ¿sí? Me toca ver pacientes que dicen, me trajeron papaya de desayuno y no me la quiero comer porque entonces pues me va a laxar y entonces tengo que ir al baño. Pues claro que tienes que ir al baño, ¿no? Si no, ya vimos todas las otras complicaciones que ocasionan. Bueno, ya platicamos del delirio, ya platicamos de la náusea, de la nutrición, del estreñimiento y vamos a pasar a estos otros temas. Tengo entendido que aquí también hay muchas personas de rehabilitación física, entonces pues esto nos va a ayudar bastante. Las caídas. Vamos a hablar de las caídas, que tenemos varios factores intrínsecos y extrínsecos. En los intrínsecos, por ejemplo, están la vista y el equilibrio. Habíamos hablado que es importante que se pongan sus lentes para ver y en la cuestión del equilibrio, pues la movilización. Entonces me dicen, doctora, es que me mareo si me cambio de posición, entonces mejor no me cambio de posición. Pues el tratamiento es cambiarte de posición, ¿no? Y hacer ejercicios de rehabilitación vestibular, mover la cabeza de un lado al otro, quizá una valoración por otoneurología, ver cómo está la cuestión central, ¿sí? Y eso nos va a ayudar mucho para que el paciente tenga mejor equilibrio y no se caiga. La marcha, la depresión y el insomnio, que aquí son 3 temas, ¿no? Entonces, la movilidad. En cuanto a la depresión, muchas veces el paciente no va a llegar a la consulta a decirte me siento triste y estoy llorando y estoy deprimida, pero si lo ves que no come, que no sale a la calle, que tiene pérdida de la memoria, ¿no? Otras cuestiones y para eso hay escalas específicas donde vas preguntando una por una, ya en el consultorio o dentro del hospital, si quieren darle privacidad y que salga el familiar, pues le preguntan directamente a él. La demencia y el aislamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Que el paciente ya está mayor. Digo, ejemplo les puedo poner mucho, pero simplemente de ayer en el hospital un paciente de 85 años con un evento vascular cerebral y la familia dice, pues ya está grande, ni siquiera se da cuenta si estoy o no estoy, pues lo voy a dejar solo, no pasa nada, tengo que irme a trabajar. Y ahí está el paciente sin comer, sin moverse, entonces en total aislamiento, imagínense la calidad de vida ahí, ¿no? Aquí enfocándonos también en los cuidados paliativos y en el alivio al dolor, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la artritis, la obesidad, yo como geriatra veo al paciente de forma integral, de tal forma que no tengan que ver tantos especialistas. Me llegan a la consulta como con la bolsita del doctor Chapatín, con una bolsa enorme llena de medicinas, de todo lo que le van recolectando, porque ya fueron con el cardiólogo por la presión, con el neurólogo por la demencia, con el endocrinólogo por la diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Más lo que les da el médico familiar o el doctor, etcétera. Entonces, es bien importante identificar qué medicamentos está tomando el paciente, para qué es cada uno de ellos y eliminar los que no necesitan. Y sobre todo, checar los efectos secundarios o las interacciones medicamentosas entre ellos. Muchas veces están tomando el mismo medicamento pero con diferente nombre o con diferente marca y no se dan cuenta y los familiares tampoco. O los ponen en los pastilleros, las revuelven como si fueran tic-tacs, se las toman y no saben qué es lo que están tomando. Entonces, por ejemplo, mi consulta en el consultorio o en el pase de visita dura 1 hora porque los veo desde aquí hasta acá y checo cada una de las medicinas, cuáles está tomando, cuántos miligramos está tomando, a qué hora se la toma. Y la verdad es que eso, el simple hecho de identificar qué toma, qué no toma y eliminar lo que no necesita, el paciente mejora notablemente. Bueno, acá se cambió la luz, pero este es un auxiliar auditivo, es uno muy pequeñito que se puede poner atrás de la orejita, que no se nota. La cuestión del bastón, por ejemplo, es bien importante. Aquí hay que usarlo del lado contralateral del que el paciente está lesionado o sus auxiliares visuales.
Ok, hablamos de los factores intrínsecos de las caídas y ahora vamos a hablar de los extrínsecos, porque esto también pasa en el hospital, ¿eh? O sea, llegas y te habló la enfermera, doctora, el paciente se bajó al baño o lo íbamos a bañar y pues perdió el equilibrio y ya se cayó y lo hospitalizamos por una cuestión de la vista, pero pues ahora ya trae una fractura de cadera. Ok. Entonces, el entorno, los comentábamos, la mala iluminación. Es bien común que el paciente se despierte en la noche a orinar, las luces están apagadas, o se le atravesó el perrito, o la sonda, o las pantuflas, y ya se cayó, ¿sí? Los obstáculos, por ejemplo. Y la medicación, como el clonazepam y todos sus derivados. Alprazolam, el Tafil, el Ribotril, como ahora hace un par de meses que hubo mucha escasez de estos medicamentos, y sobre todo tener en cuenta los efectos secundarios que hacen estos medicamentos, ¿no? El paciente inicia con pérdida de la memoria, inicia con olvidos, o sea, llegan el paciente tal cual a un deterioro neurocognitivo mayor y a una depresión. Entonces, sí se pueden quitar, o sea, yo he logrado quitar varios de estos medicamentos a los pacientes, pero primero es que el paciente lo acepte, porque le dices, te voy a quitar o te voy a cambiar el medicamento para dormir. Bueno, se estresan muchísimo, ¿no? Pero es que tengo 30 años tomando el clonazepam o el Tafil o el Ribotril y ahora ¿cómo le voy a hacer? Bueno, hay otras alternativas. Aquí lo que se trata es que no inicien con pérdida de la memoria o con depresión a una edad muy joven. Y por joven me refiero a los 60 años, ¿no? Porque ya llevan 20, 30 años tomando estos medicamentos. El metoprolol, por ejemplo, que es un medicamento para controlar el ritmo cardíaco, también lo puede disminuir. Entonces llega el paciente con unas frecuencias cardíacas de 40 y ya con un síncope, entonces ya se cayó y también causa depresión. O la sinaricina, que también se volvió muy famosa porque ayudaba para la cuestión del mareo y de equilibrio, pero ya se hicieron varios estudios multicéntricos y se demostró que realmente su valor no es como se esperaba, ¿sí? Y se le agrega una notita más a la lista de la polifarmacia. Ok, en cuanto a las estadísticas de las caídas, si me ayudan con la iluminación nuevamente, por favor. Dice aquí que 30% de los pacientes mayores de 65 años se caen cada año. 50% de los mayores de 80 años se caen cada año. Y aquí lo que es bien importante es que de los que ya se cayeron, la mitad se vuelve a caer. O sea, una vez que un paciente ya se cayó, tómenlo por seguro que se va a volver a caer, ¿ok? Bueno, si no se hacen las medidas de intervención, la rehabilitación física y todo lo que hemos platicado, ¿sí? Ahora, 30% de los que se caen tienen una fractura de cadera. Y el 95% de las fracturas de cadera son secundarias a caídas. Entonces, todo esto está en mucha relación, ¿sí? Para que tomen mucho en cuenta esto, por ejemplo, con sus pacientes o con sus familiares. Las consecuencias de las caídas, la malnutrición, la sarcopenia, que es la enfermedad del músculo donde se hace muy chiquito, vemos a los pacientes ya chiquitos y encorvados, las úlceras por presión. Simplemente al paciente hay que estarlo moviendo cada 1 o cada 2 horas, ponerle un colchón de presión alterna, cambiarlo de posición para un lado, para el otro, ¿sí? Incentivarlo a que camine. Y obviamente la depresión, el paciente se da cuenta de todo esto, él se da cuenta que no es la misma persona que era hace un mes o hace 5 años. Y entonces pues eso hace que se deprime y muchas veces la forma en que ellos dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de esto, pues dejan de tomar las medicinas, dejan de comer y es su forma de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí quiero llegar. Bueno, entonces ya acá tenemos los medicamentos, las caídas y los fármacos. Esta es una lista real, ¿no? De un paciente mío que llegó a la consulta. Aquí se pueden ver hasta 18 medicamentos anotados. Aquí lo interesante son el tipo de medicamentos. Por ejemplo, este es como el beta bloqueador que les decía para el ritmo cardíaco, ¿no? Este tiene un medicamento para bajar la presión, pero también tiene diurético que causa hipotensión ortostática. El tradol, que es el tramadol, es un derivado de morfina. ¿Sí? Y dice aquí en caso de dolor intenso. Por ejemplo, aquí dice vía oral no suspender, el de la presión. Ok, pero ¿durante cuánto tiempo? O sea, hay que incentivar al paciente a que se esté checando la presión. Le preguntas, ¿cuándo te tomaste la presión la última vez? No sé. ¿Tienes aparato para tomar la presión en la casa? No tengo. O sí tengo, pero ya no está calibrado o no tiene baterías o ya no sirve la conexión a la luz, ¿no? Y identificar también
que sea de preferencia de brazalete, de brazo, no de muñeca, porque las arterias de aquí ya están más delgaditas y no alcanza a detectar bien el pulso de los mayores, ¿no? O si mueven el brazo ya les marcó error, entonces tienen que estar así como momias para que les alcance a identificar bien ese marcador. Bueno, seguimos. Supradol, que es aquí todavía el ketorolaco, que dice en caso de dolor intenso, pero yo ya estoy confundida porque decía que el tramadol era en caso de dolor intenso. ¿Y qué pasa? Pues el paciente se confunde, o no se toma ninguna, o se toma todas, o todo el día te está marcando porque tienen preguntas, ¿no? El Saridón en caso de dolor de cabeza, o sea, otro analgésico, gotitas para los ojos, Pramigel, todo esto pues es para el estómago, ¿no? Por si le cae mal todos estos medicamentos, porque ya le dio gastritis y colitis. El alprazolam, que es como digamos el clonazepam que habíamos comentado, pero bueno, este es antibiótico, prazolam es como el omeprazol. Luego viene el Cenocot, que es el laxante. Es bien importante comentar que si a un adulto mayor le da cenócidos, pero no toma suficientes líquidos y no se moviliza lo suficiente, va a ser el efecto contrario. Entonces, y nada más les da cólicos y les da retorcijón. Entonces, es bastante molesto para ellos. Bontrol para el mareo, por secundarios medicamentos. El Moncler para la cuestión de las alergias. Convivent. Gabapentina. La verdad es que en la cuestión de los adultos mayores, yo he tomado gabapentina y la verdad es que te tumba, te duermes todo el día, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado. Y va muy en relación a la pregabalina, a la lírica. Entonces, es bien importante identificar la dosis que requiere el paciente. Si vamos a dejar lírica, hay una presentación chiquita de 25 miligramos en vez de la de 75 o la de 150, que es un poquito más difícil de conseguir, pero también hay en solución, es como un goterito. Entonces las das en gotas y el paciente tiene el efecto beneficioso de un antineurítico, pero no tiene los efectos negativos de la somnolencia que causa esto, porque pues se caen. Tafil, llegamos a ver si al alprazolam, y luego viene otra vez clonazepam. Entonces, si estoy leyendo bien, Tafil 1 miligramo más clonazepam, o sea, viene alprazolam más clonazepam. Norvas, amlodipino para la presión, pero acá ya había medicinas para la presión. El Neurobión, y bueno, la verdad es que aquí podríamos quedarnos mucho tiempo. Sí es bastante confusa esta receta y así como estas me llegan todos los días. Ya no me da la siguiente, no sé si allá le movieron a algo. Ok. Se pasaron, ahí está. Se pasaron de la diapositiva. La dismovilidad, bueno, acá es el enlace. La pérdida de equilibrio ocasiona caídas, y las caídas ocasionan síndrome de miedo a caer, que ocasiona más pérdida de equilibrio, y así nos vamos una y otra vez, ¿sí? Tengo pacientes que ya tienen ambas prótesis de cadera, ambas de rodilla, ambas de acá, están en rehabilitación física y se siguen cayendo y se siguen cayendo porque no se han hecho todas las otras intervenciones. Entonces, bueno, acá vemos dos adultos mayores haciendo rehabilitación física que se ve, si fijan, la postura, el equilibrio, la fuerza en el abdomen, ¿sí? A pesar de que son adultos mayores, y esto lo digo con todo el respeto, o sea, para no discriminarlos, sino al contrario, incentivar los que lo puedan hacer. La verdad es que yo no puedo hacer esto, no sé ustedes. Y acá incluso el paciente le hace falta una pierna, una extremidad y puede movilizarse sin ningún problema. En cuanto a la rehabilitación física, de aquí, levante la mano, ¿quién hace rehabilitación física? Creo que bastantes, ¿verdad? Ok, bueno. Yo estoy casada con la rehabilitación, me encanta, yo misma me la he hecho por lesiones que he tenido, a los pacientes les va muy bien en todo lo que hemos comentado y felicidades por esa área. Entonces tenemos los ejercicios físicos de fuerza y de equilibrio, ¿no? Incrementa el control sobre el miedo en general. Muchas veces el paciente no se quiere ni siquiera mover o no quiere deambularse o no quiere ni siquiera tomar para que entonces no tenga que bajarse a orinar. Disminuye las caídas, aumenta la actividad física y el tono muscular, aumenta incluso el estado de ánimo. A veces lo dejo yo como terapia porque sé que los familiares
Claro, porque está bien sustentada, pero los familiares se van a trabajar y el paciente se queda solo. Entonces ya llega el rehabilitador a su casa, los que me ayudan a hacer rehabilitación a domicilio, y ya se vuelven amigos. Tengo pacientes que tienen 5 años con su mismo rehabilitador físico. Ya ellos me dicen, no, quiero hombre o quiero mujer o quiero alguien que sea grandote para que pueda mover a mi mamá porque se fracturó, o quiero una jovencita que me ayude para que platique también, y les ayuda muchísimo. Las recomendaciones generales, si me ayudan con la cuestión técnica, por favor, que la verdad no alcanzo a ver. Dice, seguir las indicaciones de su médico, pero de preferencia que las indicaciones estén claras, ¿no? No como la otra receta que les mostré. Una adecuada comunicación con el paciente, el familiar y el médico. Siempre eso va a ser lo mejor, que no haya malos entendidos de cualquier tipo, que tengan una adecuada comunicación, que las indicaciones sean claras, estar al pendiente del teléfono por cualquier situación y no automedicarse. Y esto incluye la cuestión de los remedios caseros, que si la cola de caballo, que si el caldo mariano, que si no sé qué tantas cosas. Eso también afecta el hígado, ¿sí? Y también se considera un medicamento. Una polifarmacia es arriba de 4 medicamentos. Entonces, si el paciente toma medicamentos para la presión, para la diabetes, para la demencia y para la próstata, y a eso le agregas el tecito, la hierbita y las gotitas, entonces el hígado ya empieza a hacer interacciones, ¿sí? En el citocromo, el cuerpo recibe un shock y dice, bueno, ¿a cuál de todos estos les hago caso? Y muchas veces no se hacen los efectos beneficios de los medicamentos, pero sí los efectos perjudiciales de los otros complementos. Otra vez con la luz, por favor. Si me ayudan con la luz, listo. Acá dice, no importa cómo te ven, sino cómo te ves a ti mismo. La verdad es que esto me gusta mucho. Es una adulta mayor, pero pues en la sombra ella se ve como una bailarina de ballet, ¿no? Y eso está muy, muy bonito. Y pues con esto yo termino. Les recuerdo, soy la doctora Claudia Fuentes Plancarte. Yo veo pacientes jóvenes de medicina interna, adultos mayores de geriatría y cuidados paliativos y alivio al dolor. Y ahí están mis datos en caso de que requieran algo. No sé cómo estamos de tiempo, por si tienen alguna pregunta. ¿Dónde está el maestro de ceremonias? A la 1. Aquí está. Muchas gracias. Buen día.